Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Edmund Burke. Edmund Burke nació en 1729 y murió en 1797. Fue un filósofo, político y escritor británico que fue miembro del partido político Whig, Partido Liberal Británico, y también uno de los máximos exponentes del conservadurismo y la contrarrevolución. Fue diputado además en la Cámara de los Comunes británica, donde combatió con toda su energía las ideas revolucionarias y también escribió obras muy importantes como Reflexiones sobre la Revolución Francesa y además frases brillantes para la posteridad, para el futuro y también para el presente, para su presente. A partir de ahora comentaré algunas de las frases célebres de Edmund Burke. La primera que quiero comentar es la siguiente. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Esto se aplica no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito social, en todos los ámbitos, en definitiva. Ciertamente, el mal se paraliza, o por lo menos se contiene, o diríamos se castiga con adecuadas medidas sancionadoras, y sobre todo también es necesaria la actitud real y efectiva de todas las personas que son buenas y que quieren pues evitar que siga triunfando el mal. Esto es algo que él entendió perfectamente frente a una actitud pasiva de los buenos o insuficiente en cuanto a las medidas que se toman para contener el mal. Lo necesario es que se tomen medidas más fuertes, más enérgicas para contrarrestar el mal o impedir que suceda el mal, se podría decir también. Por otra parte, también en otra de sus frases dice Burke lo siguiente: la libertad sin virtud ni sabiduría es el mayor de todos los males. Efectivamente, la libertad requiere conocimientos, requiere saber y también requiere bondad, porque si no se convierte en libertinaje y puede producir muchísimos males a la sociedad, a las personas de forma general. En ese sentido, pues él, aunque es un pensador del siglo XVIII, entiende perfectamente cómo es el curso de la historia y así lo expresa, por ejemplo, en esta misma frase. También él pues es especialmente crítico contra una tolerancia excesiva ante el mal, ante, diríamos, los desórdenes producidos en sociedad, desórdenes, por ejemplo, éticos, morales, etcétera. Y por eso dice que hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud. Si se tolera demasiado, eso es algo negativo para la sociedad. Por lo tanto, partiendo del respeto a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y en general a los derechos individuales, como no puede ser de otra manera, también hay que marcar los límites de la tolerancia en el sentido de que no se puede tolerar ningún tipo de acto delictivo, ningún tipo de acto que ofenda a las personas, que moleste a las personas de una manera evidente, ningún tipo de insulto, etcétera, etcétera, porque el respeto debe ser pues uno de los principios de la tolerancia, pero cuando ese respeto pues ciertamente brilla por su ausencia, en ese sentido pues no hay que ser ya tolerantes. Por otra parte, también en cuanto a la sociedad, él tiene pues frases muy brillantes, como por ejemplo la siguiente: la sociedad humana constituye una asociación de las ciencias, las artes, las virtudes y las perfecciones. Como los fines de la misma no pueden ser alcanzados en muchas generaciones, en esta asociación participan no solo los vivos, sino también los que han muerto y los que están por nacer. Es una concepción de Burke extraordinariamente sugestiva, extraordinariamente adecuada, porque en efecto podemos decir que la sociedad busca mejorarse a sí misma, conseguir que todas las personas desarrollen sus capacidades, sus talentos al máximo de lo posible durante su existencia, durante su vida, y esto se consigue con un acuerdo intergeneracional que no solamente abarca el tiempo presente, sino también abarca el futuro y por supuesto el pasado, porque es la forma de que la sociedad se vaya mejorando y que haya unas instituciones políticas y sociales que potencien el bienestar de todos los individuos sin exclusiones, sin marginaciones y sin excepciones. Por otra parte, también él se muestra crítico en cuanto a los deseos políticos, a veces de los ciudadanos y en general del ambiente social,
y pretende ser realista en su pensamiento político y ético, y así lo expresa, por ejemplo, en esta frase Burke, al decir: quejarse de los tiempos en que vivimos, murmurar de los actuales gobernantes, lamentarse del pasado y concebir extravagantes esperanzas para lo futuro, todas ellas son disposiciones comunes a la mayor parte de los hombres. En efecto, aquí está pues lamentándose de que no observe que haya mucho sentido común en general entre los seres humanos, y que realmente pues no se use más pues la argumentación, el razonamiento, y también pues una cierta actitud realista, que aunque sea positiva y aunque espere avances en la sociedad, por supuesto, sea consciente de las dificultades a las que se enfrentan los gobernantes a la hora de conseguir pues una mejor sociedad, unas mejores instituciones y unas formas de vida que sean cada vez más justas, más armónicas, más equilibradas, etc. También Edmund Burke muestra pues unas profundas críticas en sus obras, en sus escritos, y así lo refleja esta frase, acerca de las actitudes supersticiosas, y así lo expresa cuando dice: la superstición es la religión de las mentes débiles. Efectivamente, y es algo que se podría decir que es bastante habitual pues en un cierto número de personas, y que es algo habitual incluso actualmente, en pleno siglo XXI, también lo fue en el siglo XX y por supuesto también lo era en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y anteriormente, pues quizás con más extensión y con más profundidad. Los planteamientos supersticiosos se extienden a muchas actividades humanas, a muchos tipos de pensamiento que se tienen y que son incoherentes, irracionales, ilógicos, y que no están sostenidos por planteamientos realmente basados en la razón, y podemos decir que la superstición es lo que se opone precisamente a la racionalidad. Por otra parte, también él es consciente de que aunque el sistema democrático pues es el mejor, pues llega a decir que la mayoría de los ciudadanos es capaz de ejercer la más cruel represión contra la minoría. Y eso se observa también a nivel social, en todos los tiempos, en todas las sociedades y a lo largo de la historia. Por lo tanto, hay que respetar siempre los planteamientos de las minorías, siempre que estén de acuerdo con las pautas democráticas, con el respeto a los derechos humanos, a los derechos individuales, porque diríamos que hay una libertad de expresión que también afecta a las minorías, como es lógico. Por otra parte, también dice en otra serie de frases Burke lo siguiente: el que lucha contra nosotros nos refuerza los nervios y perfecciona nuestra habilidad. Efectivamente, él siempre fue un orador brillante, un escritor también extraordinario, y considera que las personas se pueden crecer con las dificultades y mejorar sus habilidades precisamente ante la oposición de cierto número de personas, y en ese sentido pues él en su lucha política así lo manifiesta. Considera que si se defienden ideas justas, correctas, aunque haya oposición de un cierto número de personas, eso no impide que esas ideas puedan llegar a dar resultados, y en ese sentido pues insiste en esta cuestión con esta frase, por ejemplo. Y también lo expresa en otra más, en la que dice: nunca desesperes, pues si a ello llegas, sigue trabajando, pero si a ello llegas, sigue trabajando a pesar de la desesperación. Efectivamente, el no rendirse nunca, el activar todos los recursos de la mente, de la inteligencia, de la imaginación, de la perseverancia, eso es lo que realmente da grandes resultados. Por otra parte, él es consciente de la finitud humana, de la limitación humana, y también en otra de sus frases así lo expresa cuando dice: qué sombras somos y qué sombras perseguimos. Por otra parte, Burke también considera que el cambio pues es algo presente en la naturaleza, presente en la realidad, y a los cambios estamos sujetos todos los seres humanos. Y así lo dice en otra de sus frases: todos debemos obedecer a la gran ley del cambio. Es la más poderosa ley de la naturaleza. En efecto.
También critica duramente la vigencia de malas leyes porque perjudican al Estado, perjudican a los ciudadanos de forma general, y así lo dice: las malas leyes son la peor especie de tiranía, porque el tirano, el déspota, el dictador, diríamos que niega la libertad de los ciudadanos y los oprime. Y las malas leyes también oprimen y niegan la libertad de las personas en cualquier estado, en cualquier país. Por lo tanto, diríamos que las malas leyes son algo equiparable, pues efectivamente, a la peor dictadura imaginable. También él se manifiesta a favor de que realmente, aunque debemos ser pacientes en la vida, tener un cierto nivel de paciencia en muchas situaciones de la realidad, pues todo eso tiene un límite, ¿no? Y así lo manifiesta. Hay un momento límite en el que la paciencia deja de ser una virtud y se convierte, podríamos decir, en cobardía, algo que pues es algo indeseable realmente, y por lo tanto hay que demostrar coraje ante ciertas situaciones en las que la paciencia no es suficiente para resolver los problemas o para buscar mejores soluciones a los planteamientos que están presentes en ese momento. Por lo tanto, la paciencia en política es una virtud, pero hasta cierto punto y hasta cierto nivel. En cuanto a la prensa, pues efectivamente reconoce Burke que es el cuarto poder, y así lo dice explícitamente, porque tiene mucha influencia sobre la masa social que lee los periódicos, como es lógico. Lo que sucede es que tiene que haber buenos periodistas, artículos con una cierta profundidad y sensatez, y en ese sentido puede ser un poder muy beneficioso, porque puede impulsar la mejora de las relaciones sociales, también puede impulsar el logro de, diríamos, mejores leyes o mejores disposiciones normativas en una sociedad, y sobre todo favorecer que las personas que tienen problemas económicos, por ejemplo, puedan ser atendidas mejor por el Estado, que haya mayor justicia social, diríamos, más ayuda por parte de los gobiernos a las clases más desfavorecidas, etcétera, etcétera. En definitiva, pues un poder, diríamos que iguale más a las clases sociales, que iguale más a las personas desde un punto de vista económico, social, etcétera. También, por otra parte, él considera que el poder de Europa, ya estamos hablando pues más bien a finales del siglo XVIII, ya pues ha pasado, y así lo manifiesta en una de sus frases. La edad del caballero, dice, ha pasado, le ha sucedido la de los sofistas, los economistas, los calculadores, y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre. Pues parece una crítica al surgimiento del capitalismo, de la sociedad capitalista, del poder político capitalista, etcétera, y diríamos que él también, Burke, considera que los valores espirituales, los valores humanísticos, parece que han pasado a un segundo o un tercer término ya a finales del siglo XVIII, y pues es algo que él considera negativo. Por otra parte, él tiene muy claro, Burke, lo que es el bien y lo que es el mal, y por eso dice que el que confunde el bien y el mal es un enemigo del bien, porque la tendencia a negar la realidad del bien, por ejemplo, es algo siempre negativo, y las actitudes despreciativas hacia el bien también lo son algo profundamente indeseable. Pero es lo que a veces sucede en la realidad social también, y él lo reconoce, lo sabe, y así lo expresa, lo dice. En cuanto a la cuestión de las guerras, se muestra muy crítico con ellas, y en una de sus frases dice lo siguiente: una guerra jamás deja una nación en el mismo lugar en que la halló, porque o bien la perjudica pues a nivel económico y a otros niveles, aparte de los muertos, los heridos, la destrucción producida por la guerra, sino que además la perjudica en otros sentidos, a nivel ético, a nivel psicológico, a los ciudadanos se refiere, etcétera. También Edmund Burke da una gran importancia al valor de la curiosidad, y así lo dice: la primera y la más simple emoción que descubrimos en la mente humana es la curiosidad.
se puede decir que es la base del conocimiento, la base de la investigación, del avance en la ciencia o en las distintas disciplinas y ciencias, y pues es una actitud aplicable a cualquier actitud humana. Es lo que realmente da pues más sentido a la vida, da más profundidad también a la existencia, etcétera. Y por lo tanto es una emoción pues muy positiva. Podemos decir que también él reconoce que si queremos conseguir grandes cosas en la vida, los ciudadanos en general, tenemos que tener pues una cierta fuerza interior que supere todo tipo de sufrimiento y que eso facilite la consecución de los resultados que esperamos o que queremos. Y lo dice de esta manera Burke: no puede aspirar a obrar grandes cosas sino aquel que tiene capacidad para sufrir mucho. Aunque no es una condición sine qua non o necesaria, pues en general esto es lo que sucede. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.